Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar un producto de la marca Sony. Se trata de una radiograbadora en formato cassette estándar y disco compacto. Modelo correcto es CFD-S26. Anteriormente había tenido equipos muy parecidos y el más reciente me parece que se quedó aquí con nuestro amigo Gabriel, ok, que bueno, es una radiograbadora de los noventas, la cual está pues muy bien, y este es un diseño muy parecido, ok, aunque bueno, tiene un par de detalles que en unos segunditos más los voy a mencionar. Mientras tanto, vamos a decir que la cuestión estética, física, a pesar de todavía no pasar por la fase de limpieza, al menos externa, porque internamente ya se le dio limpieza tanto al cabezal, rodillos de goma, y también se desarmó el equipo debido a que se tuvo que limpiar con aire comprimido el interior, ya que en el formato cassette, al momento de dar playback, tenía una especie como de interferencia, como de zumbido grave. Entonces forzosamente lo tuve que desarmar al equipo para limpiar internamente y tratar de que ese ruido aminorara o desapareciera, que bueno, no fue posible erradicarlo al 100%, ok, aún sigue estando ahí, pero ya bajó muchísimo su nivel a como se escuchaba en el inicio, ok. Bueno, entonces el primer detalle que tiene este equipo lo vamos a mencionar desde una vez para que no se emocionen tan rápido. El formato disco compacto está sin funcionar. Ese no funciona. Instalas discos originales grabados y no hace absolutamente nada. No gira el disco. Así es que queda descartado el formato CD. Nos vamos a concretar única y exclusivamente lo que es el formato cassette y la radio, ok, así como también vamos a hacer una prueba de extraer la señal vía salida de audífonos hacia un amplificador, en este caso un amplificador acústico de 60 watts, el cual la verdad sí brinda un sonido bastante bien, ok. Entonces bueno, este modelo de radiograbadoras o este tipo estructura cajón que ha fabricado Sony, que por cierto es de inicios de los años 2000, inicios a mediados aproximadamente. Eh, este cajón o este mueble de radiograbadora ofrece una muy pero muy buena potencia de sonido, ya que como tiene su puerto de megabass, también pues está diseñado para lograr pues altos niveles de volumen sin que la música se llegue a distorsionar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, su volumen máximo es 10 puntos. Entonces yo puedo estar al volumen 9, 9.3 o llegar al tope de volumen y las bocinas no van a distorsionarse, no se va a escuchar así mal, porque todavía se va a lograr escuchar la música de manera correcta, bien, con suficiente potencia, con volumen, todo muy suave, con muy buen nivel de bajo, pero sin llegar a saturarse. ¿Okay? Entonces, modelos que son más reducidos en dimensiones son equipos que Sony los cataloga como equipos personales de audio. ¿Okay? Este equipo, por ejemplo, ustedes pueden estar en un salón o en una habitación amplia, en un lugar grande, y le suben prácticamente a todo. Con que lleguen al nivel 5.3 o 6 ya se está escuchando fuerte. ¿Ok? Dijimos que el máximo es 10, pero la verdad sí son equipos que se escuchan muy pero muy bien, tienen muy buena potencia. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es lo estético, lo físico. Ya dijimos que son muebles muy bien fabricados, robustos, sólidos, que ofrecen excelente nivel de bajo, muy buen sonido sin llegar a distorsionarse. Entonces, estéticamente el equipo está muy bien, se ve muy bien y todavía le falta pasar por la fase de limpieza. Ok, ya les mencioné que se le aplicó limpieza interna, así como lo de los cabezales, rodillos, pero falta darle el toque final que a decir verdad no es
tanto como otros equipos que sí, la verdad, llegan muy descuidados, muy sucios. En este caso el equipo se puede decir que está muy bien, solamente detallar algunas partes, manchitas, etcétera, tallones, porque pues vienen en volumen con otros equipos. Pero ya al final, en la descripción vamos a tener ahí un enlace directo para la tienda en línea, y ahí lo buscan con el nombre del video y les va a aparecer ya las fotos definitivas de cómo quedó. Ok, bueno, entonces vamos a pasar ahora a lo que es sus características. Vemos aquí que tiene su manija de transporte, que está muy bien, está muy sólida. Tiene acá lo que es la antena, es la antena original, obviamente en muy buena condición, se extiende sin problema, todo muy bien. La vamos a dejar, ojo, tome nota porque la vamos a dejar en su estado de reposo, no la vamos a extender, y aún así va a ser capaz de detectar varias estaciones en ambas bandas. Ok, y bueno, seguimos. Controles mecánicos de reproducción para la casetera. Ya dijimos que el CD va a estar fuera de servicio, no funciona. Y estos botones azules es para seleccionar acceso directo a los tracks del CD, controles de reproducción para el CD, botón de encendido y apagado, controles de volumen para el audio, función de sleep. Esta es una cuenta regresiva en periodos, por ejemplo, 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos. Cumplido ese plazo, el equipo se auto apaga. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar al segundo detalle que tiene este equipo. Son solamente dos detalles. Ya dijimos que el CD no funciona. Y el segundo detalle es que alguien tuvo la brillante idea de no sé exactamente qué le quisieron hacer aquí, porque tiene una especie como de boquete. ¿Ok? Aquí va originalmente el switch o el control del Megabass, con el cual vamos a poder activar o desactivar el refuerzo de bajos. Ok, aunque en este caso tiene, como les digo, una especie como de boquete, no sé si se lo hicieron manualmente, parece que sí. Tiene una cinta aislante, perdón, una cinta transparente opaca, ok, que entre comillas es considerada invisible, pero tiene pues esta cinta, al parecer, para que no le entre algo ahí de polvo, etcétera, no sé. Pero ese control de Megabass no está disponible, aunque por default las radiograbadoras de Sony ya lo traen activado. Ok, entonces prácticamente ese control, pues si no lo tienen, no afecta el rendimiento, porque al contrario, la mayoría de personas queremos escuchar estos equipos con refuerzo de bajo. Okay, es muy raro alguien que de pronto diga, no quiero el refuerzo de bajo, quiero un sonido más tranquilo. Que de repente, o sea, sí hay personas que lo quieren así, pero la gran mayoría prefiere productos Sony con su refuerzo de mega bajo aplicado. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir a lo que son estos últimos controles, que pues bueno, están más enfocados a lo que es el CD también. El modo en cómo se despliega la información, cuenta ascendente, regresiva, y también los modos de reproducción, que seguro pues trae aleatorio, repetición, programado, etcétera. ¿Ok? Entonces esos también quedan descartados. Tenemos una salida de audífonos de 3.5 milímetros, con la cual vamos a poder sacar la señal y lanzarla a un equipo de mayores prestaciones, como por ejemplo en este caso, y en este video lo vamos a hacer, a un amplificador acústico de 60 watts de potencia, el cual pues va a amplificar bastante el sonido, que a decir verdad no hace falta, pero si eres de las personas que quiere todavía sacarle mayor provecho, mayor jugo, entonces puedes hacerlo sacando la señal vía salida de audífonos hacia algún amplificador, mixer, bocinas, etcétera. ¿Ok? Bueno, y por último vamos a ver aquí que tenemos los selectores para escuchar desde el CD, cassette o banda de radio AM/FM. ¿Ok?
Bueno, entonces vamos a empezar ya encendiendo el equipo. Ahí ya está encendido. Ok. A decir verdad, la pantalla que tiene aquí está muy pequeña. Te tienes así como que fijar muy bien. Y si estás en un lugar con muy poca luz, casi no se ve. Tienes que tener una buena iluminación para ver qué exactamente o qué estación de radio estás escuchando. Ok. Este es su puerto de mega bajo. Ok. Y vamos a empezar con la radio. Ok. Ahorita vamos a cambiar de banda porque estamos en AM. Ahí está. A ver. Ah, no. Están. Ahora. Ok. Va a empezar a buscar Yes, because many estaciones. people may not know what a director of arts engagement actually does. I am really honored to be able to serve this institution and this. Ir al Secut o al malecón de Playa. Here, Team USA is headed to Paris, and I bring the Summer Games with you. Worth it every time. With clinics in Mission Valley and Carlsbad. De líderes. Estaban mirando. La invasora. Ok, vamos a hacer una pausa. Ahorita vamos a seguir avanzando en los cuadrantes. Quiero decirles que yo soy muy fan de la radio analógica en vez de la radio digital, pero este modelo es uno de los pocos que he visto también que tiene una alta sensibilidad en cuanto a recepción e identificación de cuadrantes, porque ahorita ya llegamos exactamente a la mitad del espectro de la banda FM, y pues ya son bastantes las estaciones que escuchamos que pudo detectar, identificar. Entonces, y nótese también que la antena, como les dije, está en su estado de reposo. ¿Ok? No estamos extendiendo la antena, sino que se mantiene exactamente donde habíamos dicho. Mira, aquí está. ¿Ok? Y la vamos a seguir manteniendo en reposo. ¿Ok? Vamos a seguir entonces con la identificación de cuadrantes. Y vamos a pasar después a la banda AM para sintonizar algunas, porque también en AM es bastante lo que alcanza a identificar. Ok, vamos a seguir. Ahí vamos, ok. Miren, aquí por ejemplo, arriba donde dice tape, ahí está aplicado el megabass. Mira, ahí dice megabass, el cual está aplicado. Por si acaso hay dudas de que no puede estar aplicado, ahí está. Si estuviera desaplicado, no aparece esa leyenda que dice megabass. Ok, bueno, vamos a seguir entonces con la sintonización de cuadrantes en FM. Sigamos. Tickets to celebrate 6 years now through August 11th.
producción. Dados en corto tiempo. Llama ya al 619-510-0669. Ok, vamos a cambiar a banda AM y vamos a hacer lo mismo. Pues algún día ojalá que haga. La hora de nuestra muerte. Amén. The premier streaming video channel dedicated. It's for you to consider every single morning. And sins to be forgiven and Son funciones, y ya están. Ahora sí que el mundo te lo está regresando. Where you leave the fact that que los albicelestes se impusieron en tanda de penal. Llevo frío, ya se viene la segunda. Called on him to quit his campaign over Quester. Ok, hasta ahí lo dejamos. Y también pudimos notar que en AM pudo identificar muchísimas estaciones. Ok, entonces como les digo, la radio en este modelo está buenísimo porque, bueno, para ser digital la verdad sí está muy bien. Ok, como les dije, yo soy muy fan de los radios que se sintonizaban con perilla, pero la verdad este está con excelente recepción. Ok, bueno, entonces vamos a seleccionar tape, pues ya está seleccionado tape, y vamos a hacer las pruebas de reproducción. Vamos a empezar aquí con nuestro cassette de la biblioteca de YouTube, aquí. Okay. También tenemos otro cassette, el cual vamos a reproducir solamente unos cuantos segundos porque pues ya saben cómo es YouTube aquí de delicado con el copyright. No puedo poner nada porque de cualquier cosa te está reclamando. Ok, aquí tenemos un cassette del tipo 2 que es cinta de cromo. Ok, estas cintas tienen un sonido bastante brillante, muy agradable, muy limpio, muy claro. Entonces, si tienen forma de conseguir cintas del tipo 2 o del 4 también, que es cinta de metal, es muy recomendable. Ok, entonces, si no, pues del tipo 1 también está bien. Ok, vamos a comenzar con esto. Ok, bueno, antes de comenzar, déjame abrirlo otra vez para ponerle play y mostrar bueno, al inicio bueno, perdón, antes de grabar este video, en el momento que lo estaba probando y antes de desarmar el equipo, por supuesto, al momento de dar al playback se alcanzaba a escuchar un zumbido, pero sí se escuchaba muy alto, muy grave, ¿ok? Un sonido, así como buzzer, ¿ok? Al momento que dabas playback. Entonces, pues obviamente eso era demasiado incómodo, no se podía escuchar la música bien. Entonces, por esa razón se tuvo que abrir el equipo, limpiar con aire comprimido, y pues bueno, esta radiograbadora se desarma como en 3-4 partes, ¿ok? Y ahorita, pues ese zumbido no se fue al 100%, no se radicó al 100%, pero sí bajó muchísimo el nivel que tenía al inicio. Ok, entonces ahorita vamos a poner playback, le vamos a subir para que alcancen a escuchar. Ok, algunas personas que son demasiado sensibles al sonido puede ser que no le guste, y a otras que no le prestan tanta atención a esos sonidos en el fondo puede ser que, bueno, ni le haga cosquillas. Ok, ya con la música ya escuchando a nivel ya alto ni te vas a dar cuenta, pero menciono esto porque puede ser muy importante para algunos. Vamos a dar playback, subimos volumen,
Bueno, ahí está a nivel 5.3 de volumen. Ese sonido que se escucha en el fondo parece que ya, ahora sí ya se fue. Es normal. En todos los dispositivos de cinta es normal. Miren, ahí estamos. Este display es muy pequeño, pero ahí está 5.3, ahí está el 6, 7, 8, 10. Este es el nivel máximo. Ok. Vamos a dejarlo en 4.3. Otra vez, vamos a dar play. Ok. Como dije, este dispositivo ya con el frecuente uso, después de estar mucho tiempo abandonado, tal vez por eso se le hizo ese detalle del zumbido, ok. Pero ahorita, al momento que estoy haciendo este video, ya por lo visto ya se fue, ok, ya es normal. Ese ruidito de fondo muy sutil es normal en equipos de cassette. Algunas marcas no lo hacen, se mantienen totalmente callados, pero a como estaba en un inicio sí era muy fuerte, no se podía tolerar. Vamos entonces a escuchar. Vamos a dejarlo aquí en 3.1. Ok, playback. Ahí va. Ok, aquí ya entrando al volumen, permítame, vamos a hacer una pausa. Sí, entrando al volumen 9.1 en adelante, ahí sí logré detectar que sí se saturó el sonido, sí se distorsionó. Ok, tiene mucho que ver también la cinta que estemos utilizando, ya que antes de hacer este video hice la prueba con la cinta de tipo 2, que es de cromo. Estas son más refinadas esas cintas que las del tipo 1. Las del tipo 1 sí van a tener un poco más de grave que de agudos, ¿okay? Entonces tal vez por eso también, y tiene mucho que ver cómo se grabó la canción. Vamos a seguir escuchando. Ahí están 8.2. 8.2. Vamos a hacer la comparación rapidito. Cinta tipo 1 y cinta tipo 2. Tipo 2, ok. Vamos a escuchar. Ok, adelantamos más. Ok, es muy notable la diferencia entre el tipo de cinta 1 al tipo de cinta 2.
estamos notando que es más brillante este tipo de cinta que el primero. Ok, por eso recomiendo más usar de cromo o metal. Son muy buenas cintas. Vamos a darle entonces la vuelta. Vamos a tocar este lado. Bajamos un poco acá. Para quien desee escuchar este equipo tocando música conocida, música con derechos de autor, vamos a dejar en la descripción un enlace directo vía Instagram para que puedan ver un video de 1 minuto y medio aproximadamente. Ok, entonces ahí pueden tener una mejor idea de cómo se escucha este equipo. Ok, mientras tanto vamos a reproducir el lado opuesto del cassette tipo 1. Ahí se acabó. Si en este caso si llegamos a los límites, vamos a regresarlo. Por ejemplo, en este lado del cassette que estamos reproduciendo esa música, por lo visto son canciones que tienen una mejor calidad de audio que las primeras. Vamos a escuchar. Ahí se terminó la canción. Ahora sí escuchar la que estaba la primera canción de este lado. Ok, ahorita estamos a volumen 7.1. Ok. Vamos a hacer una pausa y ahora vamos a hacer lo que dijimos hace unos momentos de que, por ejemplo, si esta potencia no le basta al usuario, pues entonces vamos a conectar el amplificador. Ahí está. Voy a bajar casi todo el volumen. Ahí está. Y ahorita lo voy subiendo poco a poco. Ahora el sonido que vamos a escuchar va a provenir del amplificador. Sigamos.
Vamos a regresar el cassette. Allá al fondo, ahorita como estamos conectados al amplificador, podemos escuchar que hay un como sonido como de ese, así un poquito, pero eso es normal cuando estamos usando equipos de cinta. Aunque antes de este video la verdad era un sonido horrible el que tenía, entonces nada que ver lo que están escuchando ahorita. Vamos a escuchar más atrás el cassette. Ahí está. Adelantamos. Otra vez adelantamos. Ok, regresar. Un poquito más. Listo, ok. Ahí pudimos ver que está adelantando, regresando sin problema. Vamos a apagar aquí el amplificador y sigamos escuchando su sonido original. Entonces, bueno, ya pudieron escuchar el sonido proveniente del amplificador. Por si acaso la potencia pues no le es suficiente, podemos hacerlo de esa manera, ok. Bueno, ahora va a tocar el turno de grabar desde la radio hacia el cassette. Se puede también desde el CD, en caso de que funcionara, por supuesto, hacia el cassette. Pero en este caso solamente lo vamos a hacer de la radio al cassette. ¿Ok? Entonces vamos a bajar todo nuestro volumen a los niveles más inferiores. Y vamos a ir a la radio. There's been certainly a lot of odd things observed on the moon. Ok, vamos a grabar esta plática. Of course, people think about ETs and UAPs and that kind of thing associated with our nearest heavenly body, big one. And are they really ETs or whatever? Well, we don't know. But at least until we go and look, right? And so one way we could go and look is not necessarily the best of going in person. Okay. Ya escogimos tape, vamos a regresar la cinta. Tiene autostop al momento que está adelantando, regresando o reproduciendo o grabando algún cassette, ¿ok? Por lo tanto no se preocupen de hacerlo manualmente. Ahora vamos a escuchar a ver qué tal se grabó esa conversación. Heavenly body, big one. And are they really ETs or whatever? Well, we don't know. But at least until we go and look, right? And so one way we could go and look is not necessarily the best of going in person. Y ahí está. Ok, por lo tanto sí se puede grabar
sin problema, ok, desde la radio al cassette. Eso es más o menos como el estilo de antes, que estábamos escuchando algún programa, alguna canción, de pronto salía una canción que te gustaba y pues ya teníamos nuestro cassette aquí al interior listo para grabar alguna canción que fuera de nuestro agrado, ok. Entonces, bueno, de esa manera este equipo está funcionando de manera correcta en lo que respecta al formato cassette, ya que como dije al inicio, el formato CD no está funcionando, y si en caso que estuviera funcionando de manera correcta, este solamente sería compatible con discos de audio normales y grabados. Cuando digo normales son originales y copia, ¿ok? No es compatible con MP3 o discos regrabables. Algunos modelos de Sony sí lo son, pero en este caso no. ¿Okay? Entonces, el equipo que estamos observando se ofrece y se promociona como una radiograbadora en formato cassette. ¿Okay? Entonces, eso es todo. ¿Okay? Llegamos ahora sí al cierre de este video. Y pues bueno, agradecemos la atención de todos, no sin antes invitarlos a que nos apoyen con un like, se suscriban, comparten y comenten los videos. Siempre estamos leyendo ahí todos los comentarios. Y muchas gracias a las personas que se suscriben también, porque con eso pues vamos llegando a más público. Gracias por compartir los videos también. Gracias por todo el apoyo de alguna u otra manera recibido aquí en el canal. Me da mucho gusto por ello. Y vamos a ir creciendo paso a paso más el público de este canal. Ok, entonces nuevamente les recuerdo que si les interesa este producto u otros que tenemos en la tienda en línea, pues les vamos a compartir el enlace directo en la descripción, así como también el enlace directo a un video con música con derechos de autor, música conocida. La van a poder escuchar vía Instagram, que también va a estar en la descripción. Ok, entonces bueno, vamos a ir desconectando aquí nuestro equipo, lo vamos a apagar. Ok, le damos la vuelta y así está. Esa es otra cuestión también, que no todas las radiograbadoras de esa época actualmente, algunas ya no traen la tapa. Esta sí trae su tapita de pilas y al interior está excelente, están perfectas las espirales donde hace contacto las pilas, está magnífico. Ok, entonces aquí vamos a hacerle también acercamiento aquí al famoso número de serie. Ok, en el video se promociona este producto con terminación 592 y ahí están las espirales que se ven y están perfectas, están en óptima condición. Ok, está el equipo ofreciendo pues muy buen sonido. Ok, vamos a cerrarlo. Ahí está todo bien, nada quebrado. Es un mueble muy robusto, todo muy bien. En la parte de abajo también, todo perfecto. Ok, y pues luce muy bien. Todo, rejillas muy resistentes, estructura todo muy suave. Ok, bueno, pues ahora sí, despedimos el video. Muchísimas gracias por su atención y les deseamos que tengan un excelente día. Yo soy Bushwhacker. Muchas gracias por todo. Que la pasen muy bien. Nos vemos. Saludos. Bye.